En nuestros archivos figura un sujeto que lo tenía todo, sangre noble, una esposa devota y un imperio aguardando. Sin embargo, los reportes confirman que murió arrodillado ante un pelotón de fusilamiento en una colina polvorienta de México, a miles de kilómetros de casa, abandonado por sus aliados. Hoy, usted y nuestro equipo analizaremos el expediente completo de Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena. El objetivo: aceptó una corona sin validez legal en un país que no lo solicitó, sirviendo únicamente como peón táctico para un imperio extranjero. Bienvenidos a la sala de análisis. Nos complace tenerle en este canal, donde evaluamos casos históricos reales que superan toda ficción. Si es nuevo, aquí la historia se expone a detalle. Antes de avanzar con el reporte, escriba en los comentarios una sola palabra que describa la psicología de alguien que asume un destino que tácticamente no le pertenece. Una sola palabra. Al finalizar nuestra evaluación, entenderá el motivo. Para comprender cómo este archiduque austríaco acabó fusilado en México durante 1867, debemos cruzar el océano y retroceder décadas. Nuestros especialistas rastrearon su origen hasta el corazón de Europa, directamente a los majestuosos salones del Palacio Imperial de Viena, donde el 2 de julio de 1832 nació el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos y la princesa Sofía. Fue registrado bajo el nombre de Fernando Maximiliano, aunque en nuestros documentos de inteligencia lo identificaremos simplemente como Maximiliano. Desde el inicio, notamos que la posición de Maximiliano en la familia Habsburgo fue estratégicamente ambigua. Su hermano mayor, Francisco José, fungía como el heredero oficial al trono del gran imperio austriaco. Maximiliano era el segundo al mando, un estatus que en la realeza europea del siglo XIX implicaba variables muy específicas. Poseía títulos, privilegios y adiestramiento de príncipe, pero según nuestros perfiles, carecía de un objetivo claro: un aristócrata sin jurisdicción propia, condición que, según nuestro análisis, marcaría su trayectoria con una mezcla de fuerte ambición y una profunda vulnerabilidad psicológica. El sujeto mostraba un carácter abundante. Desde joven, exhibió un perfil intelectual atípico para la aristocracia de la época. Nuestros registros destacan su fuerte interés en la botánica, la literatura, las exploraciones y las ciencias naturales. No encajaba en el patrón del príncipe dedicado a la cacería y los banquetes. Analizamos sus diarios y poemas, los cuales revelan una afinidad auténtica por las diversas culturas y poblaciones documentadas durante sus expediciones. Nuestras evaluaciones concluyen que era un individuo adelantado a su época, o tal vez, un elemento insertado en el cronograma equivocado. A los 18 años inició su entrenamiento formal en la Marina Imperial Austriaca, logrando un rápido ascenso dentro del escalafón militar. A sus 24 años, asumió la comandancia en jefe de la Armada Austriaca. Bajo su mando táctico, implementó una notable modernización naval. Supervisó la construcción del arsenal naval de Pola, optimizó los protocolos de navegación y obtuvo el respeto operativo de toda su tripulación. Nuestros datos sugieren que su verdadera vocación era marítima. Sin embargo, las variables geopolíticas intervinieron, y dichas variables tomaron la forma de un mandatario francés conocido como Napoleón III. Antes de abrir el expediente de la intervención francesa en México, registramos una etapa óptima. En 1857 contrajo matrimonio con la princesa María Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo. Carlota tenía 16 años al casarse. Nuestro perfil psicológico la describe como brillante, ambiciosa, con gran agudeza política y un apego absoluto hacia su marido. Nuestro panel de especialistas coincide en que Carlota poseía el perfil dominante. Exhibía una voluntad de hierro y una mente brillante, altamente estratégica. Operativamente, conformaban una dupla proyectada hacia el máximo poder, aunque en ese momento, nuestra inteligencia no podía anticipar la estructura de esa grandeza ni su costo fatal. Durante ese periodo, Maximiliano operaba como gobernador general del Reino Lombardo-Véneto, una zona estratégica del norte de Italia bajo ocupación austriaca. En este punto, detectamos una anomalía. Nuestro equipo señala este evento como el primer indicador verificado del carácter altamente contradictorio del sujeto. Evadiendo los protocolos de control estricto exigidos por su hermano, el emperador Francisco José,
Maximiliano implementó directrices sorpresivamente liberales. Buscó establecer alianzas con la población, protegió garantías civiles, impulsó el desarrollo cultural italiano y priorizó el bienestar ciudadano en lugar de aplicar tácticas de sometimiento. El resultado fue logísticamente predecible. Francisco José lo evaluó como débil, excesivamente permisivo y un claro riesgo político. La fricción operativa entre ambos hermanos escaló severamente hasta que en 1859 fue destituido de su puesto. Un impacto contundente. El sujeto se replegó junto a Carlota hacia el castillo de Miramar, una fortaleza estratégica que ordenó edificar sobre los acantilados del Adriático, próximo a Trieste. Esa instalación frente al mar funcionó como su base de aislamiento, el único sector bajo su control absoluto. En ese perímetro registró años de baja actividad, dedicándose a navegar, investigar y redactar informes. Pero nuestros especialistas confirman que la calma para un perfil con esa ambición nunca es un estado definitivo. Simultáneamente, en las cúpulas europeas, otro actor táctico movía piezas hacia el Atlántico. Identificamos a este sujeto como Napoleón III, máximo líder francés, sobrino de Napoleón Bonaparte y un estratega implacable. Aquí es donde usted y yo debemos revisar los intereses económicos de Francia en México. Los reportes indican que el gobierno mexicano, operado por el presidente Benito Juárez, suspendió pagos de deuda externa en 1861. Esta maniobra detonó la hostilidad de Francia, Gran Bretaña y España, sus principales acreedores. Las tres potencias movilizaron fuerzas militares hacia México para forzar el cobro, pero nuestra inteligencia confirma que británicos y españoles abortaron la misión al descubrir que el objetivo francés superaba por mucho la simple recaudación financiera. El plan de Napoleón III era masivo. Buscaba instalar un imperio latinoamericano para neutralizar la expansión de Estados Unidos y asegurar rutas comerciales para la economía francesa. Para ejecutar la operación requería un títere coronado, un sujeto de sangre azul, con carisma para validar la misión en Europa, pero suficientemente aislado para no representar ninguna amenaza táctica. Alguien, en términos operativos, totalmente dependiente de Francia. Nuestro candidato ideal, Maximiliano de Habsburgo, el segundo al mando, talentoso, ambicioso y con el perfil psicológico perfecto para ser manipulado. La oferta se oficializó en Miramar durante 1863. Monitoreamos cómo una delegación conservadora mexicana, liderada por José María Gutiérrez de Estrada, contactó al sujeto para entregarle la corona del Segundo Imperio de México. Este bloque conservador representaba la facción civil que perdió control tras las reformas liberales de Juárez. Nuestro análisis concluye que usarían esta monarquía, financiada por Francia, como su única herramienta de contención. Acompáñeme a examinar los archivos. A Maximiliano le aseguraron que México lo aclamaba. Le entregaron peticiones, listas y documentos que presuntamente evidenciaban el respaldo a su candidatura imperial. Lo que nuestros registros ocultan, o lo que el archiduque decidió ignorar, es que dichas firmas se obtuvieron bajo circunstancias históricas sumamente dudosas y oscuras, la mayoría bajo coacción de las tropas de intervención francesa que ya dominaban nuestro territorio. No existió un plebiscito libre ni una consulta ciudadana auténtica. Fue una maniobra política fabricada por facciones conservadoras desesperadas, apuntalada por el aparato militar más temible de Europa Occidental. Como especialistas, sabemos que ese supuesto clamor nacional era, en el mejor escenario, una verdad a medias. En el peor, una mentira muy conveniente. El Habsburgo no era del todo ingenuo. Impuso sus términos. Exigió la garantía del respaldo militar de Francia por el tiempo necesario para cimentar su imperio. Demandó también una validación más extensa del apoyo popular y requirió que su hermano Francisco José declinara a toda opción de exigirle de regreso sus privilegios como archiduque austríaco si este proyecto monárquico llegara a fracasar. Nuestra investigación demuestra que esta condición sería catastrófica después, aunque él no lo sospechara. El pacto de familia firmado en abril de 1860 le arrebató sus derechos sucesorios austríacos. Al aceptar la corona de México, Maximiliano le dio la espalda a Europa. Cruzó un límite sin retorno. El 10 de abril de 1864, en el imponente castillo de Miramar, Maximiliano de Habsburgo aceptó formalmente gobernar el Imperio mexicano. Carlota lo acompañaba.
deslumbrante. Convencida de que merecían este destino, la delegación mexicana se arrodilló. Hubo discursos, aplausos, una gran ceremonia y justo en ese instante, sin que nadie allí lo notara, el reloj hacia su ejecución comenzó a correr. Para nosotros, ese largo viaje a México está plagado de símbolos que hoy resultan ser trágicos presagios. La embarcación austríaca Novara los cruzó por el Atlántico. Los registros indican que era el mismo navío científico que había dado la vuelta al mundo, un barco ligado firmemente al conocimiento. Durante la travesía, Maximiliano dedicó horas enteras a estructurar lo que llamaría su reglamento de la Corte Imperial Mexicana, un texto excesivamente minucioso que dictaba cada protocolo a seguir en su nuevo palacio. Esbozó uniformes, fijó jerarquías estrictas y elaboró manuales de etiqueta. Era un aristócrata preparándose para liderar un teatro de ceremonias, mientras que el territorio mexicano que pretendería gobernar seguía ardiendo en una brutal guerra civil. Desembarcaron en Veracruz en mayo de 1864. La primera advertencia de su verdadera realidad los golpeó casi de inmediato. El puerto veracruzano los recibió con un silencio sepulcral. No encontramos reportes de multitudes festivas ni caminos cubiertos de flores. Las autoridades locales responsables de acogerlos habían escapado o simplemente los ignoraron. El calor era asfixiante. El aire pesado olía a trópico puro y los escasos pobladores que salieron a observar la caravana imperial lo hicieron con curiosidad y recelo evidente. Definitivamente no era la bienvenida prometida en Europa. Los diarios de la comitiva revelan que Carlota conservó su firmeza. Maximiliano simplemente apretó la mandíbula y continuó marchando. Ambos se convencían de que solo era cuestión de tiempo, que la sociedad mexicana primero debía conocerlos a fondo, que al constatar sus buenas intenciones y proyectos progresistas, la lealtad de la gente fluiría. Fue una esperanza casi ilusoria, pero era su única tabla de salvación. La Ciudad de México les brindó una recepción ligeramente más cálida porque las élites conservadoras orquestaron festejos y adornaron las avenidas principales. Levantaron arcos triunfales, contrataron músicos y reunieron gente agitando pañuelos. Pero usted y yo sabemos mirar debajo de esa superficie. La estructura de su apoyo era increíblemente frágil, sostenida apenas por cúpulas conservadoras y la jerarquía eclesiástica. La vasta mayoría campesina, indígena y liberal vigilaba a la distancia con una apatía lista para mutar en odio. Lo que dictan los expedientes a continuación es un giro brutal en la historia del siglo XIX. Un desenlace que aquellos conservadores que importaron a Maximiliano jamás lograron anticipar. El monarca que pensaron usar como su marioneta demostró ser un estadista con convicciones propias y, para su desgracia, profundamente liberales. Maximiliano ratificó las leyes de reforma de Benito Juárez, exactamente la misma legislación que los conservadores aborrecían y que motivó esta intervención europea. Los documentos muestran que avaló la separación Iglesia y Estado y rechazó categóricamente restituirle a la Iglesia Católica los territorios confiscados por los liberales. Impulsó la libertad de culto, restringió las jornadas laborales y erradicó el trabajo forzado y los castigos corporales en las haciendas. Además, validó los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Fue un plan de gobierno históricamente más avanzado que el de varios liberales contemporáneos. Y al mismo tiempo, un suicidio político de dimensiones colosales. Su base conservadora, su único pilar legítimo, gritó traición. Las autoridades eclesiásticas, hambrientas por recuperar su influencia y sus fortunas, le declararon la guerra. Por otro lado, los liberales, quienes por ideología debieron ser sus aliados lógicos, jamás dejaron de analizarlo como lo que verdaderamente era: un usurpador extranjero impuesto por la fuerza, la máscara refinada de una invasión militar francesa. Benito Juárez, atrincherado en el norte con el gobierno republicano legítimo, jamás entregó las armas. Su resistencia se mantuvo inquebrantable. Las milicias juaristas republicanas seguían dominando enormes extensiones de nuestro territorio, consolidando su poderío en los estados del norte. Nuestros mapas de la época indican que el imperio de Maximiliano solo existía donde pisaban las botas de las guarniciones francesas. Afuera de esos bastiones, México entero era un campo de batalla. Y entonces surgió otra amenaza desde el norte. En abril de 1865,
La Guerra Civil estadounidense concluyó coronando a la Unión. Ahora Estados Unidos poseía un ejército curtido de cientos de miles de soldados y una doctrina Monroe, advirtiendo que ninguna corona europea jugaría con los asuntos de este continente. Washington acorraló a Napoleón III con amenazas sumamente directas. El tambaleante experimento imperial en México comenzó a perder su único escudo verdadero, la infantería francesa. Usted y yo sabemos cómo terminan estas historias. 1866 trajo un colapso tan veloz que Maximiliano quedó paralizado. Napoleón III, asfixiado por los estadounidenses, ante la presión interna francesa y la amenaza prusiana en Europa, Napoleón tomó la decisión que más aterraba a Maximiliano. Quienes estudiamos la época, sabemos el impacto. Anunció retirar progresivamente su ejército de México. El plan oficial era implacable. La retirada iniciaría en noviembre de 1866, terminando en marzo de 1867. Para nuestro sujeto de estudio, esto derrumbaba la base principal que sostenía todo su imperio. Sin el respaldo francés, la monarquía quedó sujeta a tropas mexicanas insuficientes y a legiones de extranjeros que ya comenzaban a desertar. Mientras tanto, las tropas republicanas de Juárez, impulsadas por armas y diplomacia de Estados Unidos, avanzaban desde el norte recuperando territorio a una velocidad alarmante. Es aquí donde ustedes y yo debemos analizar a Carlota. Tomó una iniciativa que hoy, sabiendo el trágico desenlace histórico, resulta profundamente desgarradora. Decidió viajar a Europa personalmente para suplicar apoyo. Su primera parada fue París, logrando audiencia con Napoleón III. Nosotros, al revisar los testimonios, la vemos brillante, apasionada y sumamente lúcida. Le recordó de frente a Napoleón su promesa. Reclamó que Francia dejaba a su suerte al líder que ellos mismos convencieron de cruzar el Atlántico. Los archivos muestran a un Napoleón esquivo, convencido de que la intervención francesa era un terrible error que urgía sepultar, simplemente no cedió. La emperatriz partió entonces hacia Roma buscando al Papa Pío IX. Y fue justo ahí, dentro del Vaticano, donde los registros históricos confirman algo que sacudió a Europa. Carlota manifestó síntomas claros de un colapso mental severo. Desconfiaba profundamente. Aseguraba que intentaban envenenarla, mostrando un nivel de agitación clínica que superaba por mucho el simple estrés o la angustia. Quien fuera el pilar estratégico del Segundo Imperio Mexicano, colapsó frente a la corte. Terminó internada, sin regresar jamás al país. Nunca más vio a Maximiliano. A nuestra región, los reportes sobre su salud mental llegaron a cuentagotas, filtrados por asesores, buscando no destrozar la moral del monarca. Sin embargo, al estudiar sus cartas, sabemos que entendió su pérdida irreemplazable. Carlota fue su estratega principal, su consejera más ágil y su soporte psicológico durante las crisis. Ahora ella padecía en Europa, dejándolo aislado dentro de un palacio que, objetivamente, operaba ya como una verdadera trampa mortal. Los biógrafos detallan una parálisis de semanas, una mezcla entre depresión severa y vacío existencial. Terminó recluido en el castillo de Chapultepec, esa imponente fortaleza sobre el cerro, a las afueras de la capital mexicana, que fungía como su sede oficial de gobierno. Transcurría los días en letargo sin emitir directrices. Como expertos, lo vemos oscilar trágicamente entre pelear o firmar la renuncia. Presten atención a este dato que los investigadores confirmamos. El documento de abdicación existió, y Maximiliano lo tuvo listo para firmar varias veces. Su círculo liberal insistía. Incluso su madre, la archiduquesa Sofía, envió cartas desde Viena rogando su regreso. Varias fragatas aguardaban en Veracruz para evacuarlo, pero irrumpieron los líderes conservadores radicales. Hablamos de tácticos como el general Leonardo Márquez y el sacerdote extremista Agustín Fischer. Documentaron su exigencia. Abdicar era cobardía. Usaron conceptos de honor, historia y deber absoluto. Le advirtieron que miles de ciudadanos leales a la corona serían brutalmente masacrados tras su huida. Falsamente garantizaron que el respaldo popular seguía intacto, pidiendo resistir solo un margen de tiempo extra. Y Maximiliano, un perfil atrapado entre la valentía y la terquedad ciega, aceptó. El 13 de octubre de 1866, firmó su negativa de abdicar. Desde nuestra lente analítica, fue la sentencia final.
Esa decisión en papel lo encaminó sin frenos directo hacia el paredón de fusilamiento. Comprometido a resistir militarmente, Maximiliano buscó reestructurar sus fuerzas armadas desde cero, algo logísticamente inviable. Los batallones franceses mantenían su retirada cumpliendo el cronograma oficial. Las brigadas de mercenarios europeos que llegaron atraídos por la promesa del imperio, austriacos, belgas y sudaneses, menguaban mensualmente. Las filas mexicanas eran sumamente inestables, carecían de equipo táctico y su lealtad lucía frágil. Ahí activó su estrategia más sombría. En octubre de 1865, los registros marcan la promulgación del sanguinario Decreto Negro. Este edicto militar exigía ejecutar sumariamente a cualquier individuo armado que no portara los colores de las fuerzas imperiales reconocidas. Como historiadores, lo clasificamos como terrorismo de Estado, diseñado para paralizar a la resistencia republicana. Los números revelan una masacre absoluta. Cientos de cautivos murieron bajo esta norma, logrando únicamente radicalizar todavía más a los insurgentes. Cada ejecución forjaba 10 nuevos adversarios. Desde su gobierno móvil norteño, Benito Juárez respondió con una firmeza que consideramos legendaria. Aunque las potencias europeas lo daban por muerto políticamente, y la cúpula conservadora local lo subestimaba como reliquia del pasado, Juárez jamás cruzó la frontera. Nuestros estudios confirman que siguió operando incansablemente y rechazó cualquier pacto imperial. Su tenacidad política resulta casi fascinante. Un abogado de origen zapoteca que escaló a la presidencia, totalmente indispuesto a ceder ni un milímetro de aquello que consideraba la soberanía nacional frente a cualquier invasor o corona. Geográficamente, el inmenso territorio y el reloj beneficiaban la causa republicana. Los registros topográficos muestran planicies interminables, sierras mortales y desiertos devoradores de tropas. Cualquier poblado, barranca o brecha rural servía como nido de insurgentes. Los reportes militares indican que el imperio ganaba escaramuzas, pero al amanecer, el territorio supuestamente controlado resultaba por completo ingobernable. Ustedes y yo sabemos que esa guerra no se ganaba a tiros. Para inicios de 1867, Francia abandonó México definitivamente. Usted y yo vamos a analizar este expediente. Cuando el general François Aquilin sacó a sus tropas francesas en febrero, retiró el escudo del imperio. Solo dejaron un pequeño ejército, unos cuantos comandantes conservadores con lealtades muy dudosas, y un líder que, según nuestros registros, sabía perfectamente que su fin estaba muy cerca. Los documentos muestran que Maximiliano tomó una decisión táctica que desconcertó a sus propios hombres. En lugar de atrincherarse en la Ciudad de México para defender la capital, movilizó a sus tropas hacia el norte, directo a Querétaro, un nodo estratégico clave en el centro de México. Su plan operativo era montar un perímetro defensivo fuerte, resistir el asedio y negociar su rendición. Sus estrategas le advirtieron del error. Sabían que Querétaro sería una trampa mortal, y acertaron. Las tropas republicanas de Mariano Escobedo, Ramón Corona y Vicente Riva Palacio sitiaron Querétaro con superioridad numérica. El cerco inició el 14 de febrero de 1867. Nuestros reportes indican que Maximiliano y sus fuerzas aguantaron 71 días bajo condiciones verdaderamente brutales, sin raciones, con el parque de municiones en ceros y las bajas multiplicándose. Los supuestos refuerzos tácticos resultaron ser solo ilusiones en el desierto. Hubo actos de verdadero coraje. Maximiliano disparó en las trincheras junto a su infantería, ganándose el respeto de las tropas enemigas en combate. Al evaluarlo, no vemos a un cobarde. Vemos a un sujeto acorralado por las malas decisiones políticas tomadas desde aquellos lejanos palacios en Europa. Allá era imposible calcular los daños colaterales. Como revela nuestro análisis, la traición vino de adentro. El 15 de mayo de 1867, el coronel Miguel López abrió el cerco nocturno al ejército republicano. Los motivos reales de este sabotaje desde su círculo íntimo siguen siendo un misterio. En nuestra investigación encontramos teorías de sobornos, ruptura ideológica o puro instinto de supervivencia. El sistema colapsaba y el coronel calculó que necesitaba estar del lado ganador al final. El objetivo fue capturado al intentar una maniobra de escape con su escolta hacia el Cerro de las Campanas, una elevación al oeste del perímetro.
No detectamos fuego cruzado ni defensas heroicas en los reportes. Solo vimos a un hombre caminando en la oscuridad sin una ruta de extracción, escoltado por unos cuantos leales que entendían que la misión había fracasado. Lo interceptaron antes de que pudieran cruzar nuestras líneas tácticas. Fue entregado al general Escobedo. Nuestras fuentes presenciales en ese interrogatorio describen a Maximiliano frío, mostrando un gran temple ante su captura final. No pidió piedad. No ofreció tratos políticos a cambio de su vida. Exigió amnistía para su Estado Mayor y contacto telegráfico con su familia europea. Ambas solicitudes se recibieron con pura diplomacia militar, sin otorgar ninguna garantía real. La orden directa del gobierno de Juárez fue implacable. Corte marcial para Maximiliano. Los cargos eran contundentes. Colusión con fuerzas invasoras. Haber firmado el decreto negro que ordenó ejecutar civiles mexicanos y lanzar operaciones armadas contra el gobierno legítimo de la República. Jurídicamente, teníamos a un criminal de guerra. El proceso penal arrancó el 14 de junio en el Teatro Iturbide de Querétaro. Europa activó sus protocolos diplomáticos rapidísimo, un contraste que resultaba doloroso ante su total indiferencia previa. De pronto, los mismos gobiernos que ignoraron el colapso del imperio bombardeaban la oficina de Juárez con telegramas urgentes exigiendo pura clemencia militar. El emperador Francisco José de Austria, el mismo hermano que había exiliado a Maximiliano, que cortó su línea de sucesión y bloqueó todo apoyo logístico, ahora demandaba su rescate. Incluso Garibaldi, desde Italia, pidió perdonarle la vida. El escritor Víctor Hugo, una voz pesada en Europa, redactó un apasionado oficio defendiendo al prisionero. Varios embajadores interceptaron a Juárez para frenar la ejecución. En el terreno, todos sabían que el pelotón de fusilamiento ya era inevitable. En los archivos vemos la respuesta táctica de Juárez. Concluyó que ceder ante la presión internacional mandaría un mensaje gravísimo a Europa. Si México demostraba vulnerabilidad, el daño a la soberanía sería peor que cualquier ruptura diplomática por la ejecución. Una maniobra geopolítica brillante e impecable. Llegados a este punto, miremos los hechos. Juárez tenía motivos lógicos de Estado para querer eliminar definitivamente a Maximiliano del tablero político. No era simple venganza. Su análisis de inteligencia dictaba que dejar vivo al Habsburgo dejaba la puerta abierta para otro golpe de Estado con financiamiento extranjero. El tribunal militar condenó a muerte al prisionero el 16 de junio de 1867. Fijaron la ejecución para el 19. Faltaban 3 días, 72 horas en la celda del convento de la Cruz en Querétaro. Una cuenta regresiva exacta que destroza los nervios de cualquier operativo. Ninguna fe o filosofía tolera esa presión. Hemos reconstruido esos 3 días finales al revisar los expedientes y testimonios de quienes tuvieron acceso directo al prisionero en ese momento. Los reportes de guardia, los médicos y el capellán confirman lo mismo. Procesó el pánico inicial y alcanzó una frialdad operativa absoluta. No era falta de miedo, sino la simple aceptación del protocolo final. Clínicamente, el sujeto estaba muy deteriorado en ese momento. Durante el asedio, reportó una fuerte disentería que mermó su capacidad física. Reportaba fiebres constantes y fatiga. Sin embargo, los expedientes destacan que mantuvo una disciplina mental notable. Redactó misivas de despedida para su madre en Viena, Carlota, y sus aliados. Se preocupó por los coacusados que caerían con él, el conservador Miguel Miramón y el general Tomás Mejía. Este último, un veterano otomí que combatió defendiendo el proyecto imperial con absoluta lealtad. Y aquí es donde usted y yo debemos detenernos. El general Mejía tenía rutas para escapar. Analicemos juntos los documentos. Le ofrecieron negociar, cambiar de bando para salvarse. Lo rechazó con una firmeza que sus propios enemigos dejaron registrada. Para nosotros los especialistas, era leal a sus convicciones sobre el orden y esa tradición que el imperio representaba. Moría por sus ideas, y ese hecho irrefutable, aunque sus posturas fueran debatibles, mostraba una coherencia que exige respeto. La noche del 18 de junio, los testimonios indican que pidió un espejo. Quería arreglarse la barba para la ejecución. Un detalle biográfico casi absurdo, pero psicológicamente muy comprensible para los expertos. Constituyó su último acto de control absoluto sobre su imagen pública. La decisión final sobre cómo dictaría su propia representación ante el mundo en su desenlace.
El Habsburgo moría exactamente como vivió, aferrado a un protocolo que ni la muerte borraba. Los registros meteorológicos marcan que el 19 de junio de 1867 amaneció despejado sobre Querétaro. Los reportes describen calor desde temprano. Ese clima seco y pesado del altiplano mexicano que asfixia desde las primeras horas de la mañana. A las 6:30 de la mañana, fue trasladado de su celda al Cerro de las Campanas, el punto exacto de su captura semanas atrás. Iba flanqueado por Miramón y Mejía. Las fuentes primarias calculan miles de personas en la colina, aunque nuestro estudio confirma que no todos presenciaban la ejecución con la misma actitud. Observamos curiosos, opositores celebrando una clara justicia histórica, y partidarios del imperio derramando lágrimas en total silencio, también corresponsales extranjeros listos para telegrafiar crónicas hacia Europa y América. Consta en actas que Maximiliano repartió monedas de oro al pelotón de fusilamiento. Sabemos que era una macabra costumbre militar de la época. Un soborno directo a los tiradores para asegurar buena puntería y una muerte bastante rápida. Posteriormente pronunció un discurso que los distintos testigos archivaron con ligeras variantes documentales, pero cuya esencia forense coincide en cada relato. Afirmó morir por una causa justa y perdonó a quienes dictaron su condena, jurando derramar su sangre por el bien de México. Anhelaba que ese sacrificio fuera el último paso hacia la paz del territorio que intentó gobernar. Los reportes confirman que no hubo ninguna vacilación visible. Tomó su posición exacta entre Miramón y Mejía. El pelotón táctico se alineó enfrente. Levantaron las armas. Y el hombre nacido en el palacio más imponente de toda Europa, aquel criado para la grandeza mundial, quien cruzó el océano persiguiendo una corona imperial, cerró los ojos definitivamente bajo el duro sol de México. La balística demuestra que la descarga falló. Recibió impactos no letales, prolongando su agonía. Un oficial ejecutó el tiro de gracia reglamentario. Tenía apenas 34 años. El reporte de su ejecución cruzó hacia Europa a la máxima velocidad que las redes telegráficas permitían, aunque tardó varios días en verificarse oficialmente en diversas capitales. Cuando la confirmación llegó, el impacto geopolítico fue masivo. Los archivos dinásticos muestran que en Austria, la archiduquesa Sofía, su madre, entró en un cuadro depresivo del que jamás lograría recuperarse. El emperador Francisco José procesó la información con la frialdad calculada que los Habsburgo utilizaban como escudo emocional. Sin embargo, los cronistas cercanos documentaron en su mirada un trauma psicológico que no tiene una explicación sencilla. En el ámbito cultural, el famoso pintor europeo Manet desarrolló una serie de 4 obras maestras documentando la ejecución militar de Maximiliano, piezas que desataron fuertes debates académicos. Nuestro análisis visual revela que Manet descartó el romanticismo esperado. Retrató la mecánica y gélida precisión de un crimen de Estado, ilustrando soldados con uniformes militarmente idénticos a los franceses, humo balístico y cuerpos cayendo. Constituía una fuerte acusación implícita contra Napoleón y el gobierno francés, algo que las autoridades detectaron inmediatamente. Los registros de censura prohibieron estas litografías en Francia. En territorio mexicano, el análisis sociológico muestra reacciones sumamente complejas. Los politólogos republicanos lo interpretaron como la prueba definitiva de que nuestra soberanía nacional aplastó la intervención imperialista. Aquí usted y yo debemos notar algo. Para los conservadores significó el colapso absoluto de su era. Pero para la población civil, que jamás votó ni solicitó este imperio, los datos muestran que solo representó el cierre de años de miseria y conflicto, albergando la cautelosa estadística de que algo mejor estaba por venir. Juárez retomó Ciudad de México en julio de 1867, reinstalando jurídicamente nuestra república. Fue acogido con un respaldo popular auténtico, un fenómeno sociológico que Maximiliano jamás logró movilizar en ese mismo núcleo urbano. El registro histórico coronó a su vencedor, pero como especialistas sabemos que las narrativas nunca son planas. Los veredictos iniciales siempre requieren revisión analítica conforme avanzan las décadas. Durante las siguientes décadas, nosotros los investigadores comenzamos a diseccionar a Maximiliano desde perspectivas que el fervor bélico y el radicalismo republicano habían censurado completamente en su época. La Academia Liberal Mexicana lo etiquetó por generaciones como una simple marioneta de Napoleón.
mientras los conservadores veían la fachada amable de una violenta invasión extranjera. Esa hipótesis contenía datos reales, pero omitía variables cruciales. Por ejemplo, al revisar su legislación laboral, descubrimos fuertes protecciones para el sector campesino y comunidades indígenas, reformas sociales que resultaron estar estadísticamente décadas adelantadas a las políticas que los posteriores regímenes nacionales implementarían. Su validación de las leyes de reforma, que escandalizó tácticamente a sus propios aliados conservadores, expone el perfil de un ejecutivo intentando, con torpeza y enormes contradicciones, estructurar un proyecto nacional opuesto a los intereses de sus propios patrocinadores europeos. Existe un expediente forense poco explorado que nuestros colegas han desclasificado recientemente, fundamental para entender su perfil. En 1865, mientras el decreto negro operaba con extrema brutalidad, los archivos confirman que el emperador intentó mediar repetidamente para frenar las ejecuciones, generando graves conflictos operativos con sus propios altos mandos conservadores, quienes ejecutaban las normativas con un fanatismo militar que él mismo diagnosticaba como excesivo. Aquí usted y yo vemos la gran paradoja. Autorizó legislativamente el terror militar, intentando simultáneamente contenerlo. Él encarnaba la falla sistémica y el intento fallido de solución, careciendo de control operativo. Esta profunda disonancia estructural convierte su expediente en un caso históricamente magnético y una verdadera tragedia humana para los analistas. Los datos rechazan al villano caricaturesco o al héroe incomprendido. Fue un sujeto de estudio muchísimo más complejo. Mientras tanto, los registros psiquiátricos indican que Carlota sobrevivió décadas tras su fusilamiento. Ustedes y yo revisamos los expedientes médicos de la época. Carlota ignoró la verdad muchísimo tiempo. Su colapso mental, documentado con términos muy ambiguos, hoy tendría un diagnóstico clínico sumamente preciso. Los especialistas observamos una disociación profunda. Su mente la escudó cruelmente de la peor noticia. Quedó confinada bajo vigilancia en el famoso castillo de Miramare, esa misma fortaleza que ella y Maximiliano levantaron frente al Adriático. Después, los registros indican su traslado confidencial hacia Bélgica. Fue internada en el castillo de Bouchoux, su prisión definitiva. Sobrevivió hasta 1927, exactamente 60 años después de que el pelotón fusilara a su esposo. Falleció a los 86 años. Las bitácoras históricas muestran que atestiguó la Primera Guerra Mundial, el colapso de las potencias europeas, revoluciones sangrientas y múltiples armisticios. Nuestros informes detallan que, durante sus etapas de lucidez final, lograba procesar destellos aislados del mundo real. Sin embargo, su capacidad cognitiva jamás logró asimilar de forma continua el fracaso del Imperio Mexicano. El perfil psicológico revela que ella habitaba una línea de tiempo alterna, una dimensión donde su cerebro aseguraba que Maximiliano seguía con vida en algún sitio, donde el trono conservaba un futuro político brillante, y Europa todavía dictaba las reglas para moldear el destino geopolítico de todo el continente americano. Documentamos este caso como un fenómeno clínico devastador. Aquí, el trauma psicológico extremo actuó directamente como una especie de anestesia impuesta por la biología. Diagnosticamos la demencia de la emperatriz como una tragedia absoluta. Sin embargo, clínicamente hablando, fue el único mecanismo de defensa que su cerebro desarrolló para evadir una realidad histórica que la habría destruido por completo. Los registros confirman que el castillo de Bouchoux sigue en pie. Hoy alberga el inmenso Jardín Botánico Nacional. Un giro poético en los expedientes. Maximiliano era un apasionado de la biología, documentado pasando horas enteras catalogando especies en Chapultepec. Exhibía un rigor científico puro que en un escenario menos trágico habría definido su verdadera carrera. Los reportes forenses describen el embalsamamiento del archiduque y su traslado europeo en noviembre de 1867, utilizando la histórica fragata Novara. Esa exacta embarcación que, apenas 3 años antes, lo desembarcó en tierras veracruzanas cargado de ambiciones imperiales y estrictas normas cortesanas. El trayecto de retorno tomó semanas. Analizamos la escena. Un féretro cruzando el Atlántico en sentido inverso. Una simetría histórica tan precisa que, escrita como simple ficción, habría parecido un recurso narrativo demasiado barato.
Arribó a Viena en enero de 1868. Lo ubicaron directamente en la bóveda imperial de los capuchinos, el mausoleo oficial de los Habsburgo. Nuestros especialistas verificaron su posición junto a otros emperadores y archiduques. Continúa reposando exactamente en ese sitio. Evaluamos la paradoja. Un noble que cedió sus derechos dinásticos por liderar una nación que lo rechazó. Terminó confinado exactamente en el complejo funerario exclusivo de quienes jamás cedieron su poderío. La autopsia y preservación forense fueron un desastre táctico. El equipo médico mexicano carecía de insumos especializados. Tuvieron que aplicar técnicas de emergencia bajo un estrés ambiental terrible. Las actas periciales narran un detalle macabro. Quienes atestiguaron la intervención confirmaron que los párpados del cadáver resultaban imposibles de cerrar debido a la tensión mortuoria. Extrajeron prótesis oculares de cristal de una escultura religiosa local. Solo así lograron reconstruir su rostro para exhibir el cuerpo frente al público con un mínimo rigor protocolario. Como analistas, sabemos que la historia oficial siempre borra esta clase de datos clínicos. Pero esto expone la crudeza del Segundo Imperio Mexicano mejor que cualquier archivo diplomático. Fue un experimento político sumamente corto dentro de la extensa línea de tiempo nacional. Apenas 3 años de operatividad sostenida únicamente mediante la ocupación armada francesa. El daño estructural fue masivo. Las fracturas políticas, el costo social y el trauma colectivo en la nación necesitaron décadas enteras para poder sanar. Nuestros estudios geopolíticos indican que esta fallida incursión transatlántica destruyó rápidamente la reputación estratégica de Napoleón III, quien exactamente 3 años más tarde sufriría un colapso militar brutal frente al ejército prusiano, perdiendo definitivamente su corona. Al revisar expedientes internacionales, detectamos patrones operativos idénticos entre el caso Habsburgo y otras tantas misiones imperialistas registradas durante la Edad Moderna. Como especialistas, cometeríamos una negligencia técnica si no documentamos estas siniestras similitudes tácticas. Examinemos juntos la estrategia. Una superpotencia invadiendo territorio para sembrar a un líder títere. La justificación de siempre. Supuesta paz, orden civil y desarrollo económico continuo, pero cuyo objetivo real era extraer recursos y dominar la región. Esta maquinaria de saqueo no arrancó ni se detuvo con Napoleón III. Sin embargo, nuestra base de datos señala una anomalía. Aquí, la catástrofe psicológica de un solo individuo logró eclipsar por completo la fría logística gubernamental. Su expediente no cuadra con el perfil clásico del gobernante sumiso. Detectamos a un líder profundamente convencido del impacto positivo de su propia administración, operó bajo un marco ético estricto. Gobernó mediante valores personales que terminaron dinamitando la relación con sus propios militares. Nuestros reportes muestran que tuvo varias ventanas de extracción para escapar ileso del país, pero abortó la fuga. Esto no fue un fallo cognitivo. Su código aristocrático operaba como un algoritmo inflexible. Para un noble europeo de su rango, romper ese juramento moral resultaba peor que un castigo penal. Para nosotros los analistas modernos, resulta casi imposible procesar esa conducta suicida. Hoy estamos programados para priorizar lógica de supervivencia operativa y la adaptación táctica, antes que morir por filosofías abstractas. Pero desclasificar la mente del archiduque exige un simulacro histórico. Debemos reconstruir el entorno sociopolítico exacto que programó sus decisiones más letales. Un sistema cerrado donde las élites imperiales eran adoctrinadas desde niños. Había protocolos de conducta absolutamente inquebrantables, fronteras éticas que destruían la reputación si las cruzabas. En sus manuales, enfrentar el paredón de fusilamiento con total frialdad era muy superior a comprar un rescate cobarde. Como investigadores, no justificamos ese extremismo ideológico. Solo desciframos sus mecanismos. Analizar el caso de Maximiliano revela un modelo psicológico que el sangriento siglo XX se encargó de exterminar, una especie política ya extinta, encapsulada únicamente en los archivos forenses y en guiones cinematográficos. El expediente oficial indica que Benito Juárez murió en 1872, a 5 años del fusilamiento. Falleció en plenas funciones, trabajando sin detenerse, un cierre totalmente congruente con el perfil táctico de alguien programado para resistir sin tregua.
Tras este evento, las proyecciones muestran que México enfrentaría muchísimas décadas de inestabilidad severa, golpes militares y regímenes autoritarios, levantamientos armados y profundos rediseños constitucionales antes de lograr asentar su base republicana. Para finalizar nuestro análisis, el aparato estatal consolidó a Juárez como salvador y redujo al archiduque a un simple invasor desechable. Como investigadores, ustedes y yo entendemos perfectamente la necesidad política de esta narrativa, pero los que estudiamos esto sabemos que la narrativa oficial oculta detalles. Con los años, México aprendió a procesar este trágico capítulo del Segundo Imperio desde otra perspectiva. El castillo de Chapultepec, aquella imponente residencia imperial de Maximiliano, figura en nuestros registros actuales como el recinto histórico más visitado del país. Sus diarios revelan cómo diseñó personalmente esos inmensos jardines, impulsado por una fuerte obsesión botánica que jamás perdió. Hoy, esos terrenos oxigenan la Ciudad de México. Para los académicos, resulta fascinante observar esta capacidad tan mexicana de ocupar los recintos históricos del pasado sin tener que destruirlos. Un antiguo palacio invasor ahora custodia nuestra historia nacional. Y la misma colina donde ejecutaron a este personaje figura en los registros como un monumento. En nuestros archivos vemos que esta contradicción histórica no se oculta, se asimila. Soportar semejante tensión del pasado demuestra un nivel de madurez que muy pocas naciones logran. Al estudiar los registros en Austria, vemos que su perfil público también cambió. Dejó de figurar como el pariente inexperto que deshonró gravemente a la familia imperial europea para ser analizado como un personaje trágico. El Habsburgo que apostó su corona por una fantasía política. Un proyecto irreal, sí, pero documentado como una creencia genuina, no por fría estrategia. Ahora, acompáñenme a desglosar cómo termina este expediente. Un emperador que nació con poder y murió sin nada, conservando, según los testimonios, una gran dignidad. Para nuestro gremio, esa es la síntesis biográfica más exacta y brutal de Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena. Su correspondencia expone una cadena de errores estratégicos verdaderamente académicos. Avaló ciegamente los tratados de políticos franceses y conservadores que protegían agendas personales. Calculó muy mal su habilidad para pacificar el territorio, olvidando un principio básico. La supuesta bondad de un líder invasor siempre generará extrema desconfianza. Los documentos confirman que firmó el fatal decreto de octubre, condenando su mandato. Ignoró los consejos diplomáticos de renunciar al trono imperial mientras aún podía escapar ileso, aferrándose a códigos de honor europeos que la política mexicana del siglo XIX rechazaba tajantemente. Pero nuestra investigación revela características que superan esa gran torpeza táctica. Las fuentes primarias muestran que compartió un enorme proyecto con Carlota, destrozado luego por la guerra, y fue alguien que decretaba justicia social, careciendo del tacto político para controlar una república tan caótica. Los registros militares confirman que regaló monedas de oro al pelotón de fusilamiento republicano, rogándoles afinar su puntería para asegurar una muerte instantánea, demostrando que frente a la muerte militar inminente, mantenía una gran cortesía diplomática. Analizado rigurosamente, no podemos clasificarlo como un héroe patrio. Tampoco encaja en nuestro molde de villano despiadado, aunque varios de sus decretos trajeron sangre. Historiográficamente resulta ser un caso de estudio mucho más tenso y fascinante que esas simples etiquetas morales. Evaluamos a un líder atrapado en un conflicto armado que devoró sus talentos administrativos, cegado por el poder, o quizás paralizado institucionalmente. Un noble fusilado muy lejos de los lujos europeos, cayendo abatido en un caluroso cerro mexicano, invadiendo a una república que jamás solicitó su presencia, con 34 años, sosteniendo la creencia final, auténtica o inventada por sus cronistas, de que establecer su imperio valía la pena. Los académicos no dictamos absoluciones. Nuestra ciencia no absuelve, pero documenta. Y permanecer en estos textos es la única inmortalidad que las figuras históricas, a diferencia de las simples leyendas populares, lograrán conseguir. Mientras los académicos examinemos estos documentos, Maximiliano continuará presente. Habitará siempre esa fascinante brecha analítica que existe entre los expedientes ignorados y la leyenda popular, el lugar exacto donde clasificamos a líderes que arriesgaron proyectos colosales,
perdiendo sus imperios, pero incrustando su nombre en nuestras bitácoras. Agradezco que revisaran esta evidencia conmigo. Ahora este conocimiento les pertenece. Esa palabra clave que compartieron antes en los comentarios, el concepto que seleccionaron cuando les solicité clasificar la tragedia de un individuo forzando su llegada a un territorio que jamás fue suyo, revísenla bajo nuestra lupa histórica. Ahora que hemos diseccionado el expediente de Maximiliano, notarán que esa simple definición guarda una gravedad distinta.